que es lo nuevo que aparece en los ejercicios, respecto a los ejercicios que habíamos explicado antes. Entonces, vamos a dibujar el sistema bajo estudio. Bueno, lo que tenemos bajo estudio, fíjense, es el hombrecito. Vamos a dibujarlo mejor. Tenemos el hombrecito que está arriba del trineo. Y dispara una escopeta. Este hombre se estaba moviendo a una velocidad de 0,1 metros por segundo. Con el trineo, ¿no? B igual 0,1 metros por segundo. Bien, el hombre se movía a esa velocidad y nos daba la masa del hombre, que era de 70 kilogramos. Nos daba la masa del trineo, como dato. El trineo ya dato. Y la masa de la bala. La masa de la bala. Que dispara después de la escopeta. Y bueno, esos son todos los datos, ¿no? Y lo que pregunta, lo pongo en azul, es el ángulo con que debe disparar la escopeta, o sea, lo que hace, como se está moviendo el hombre con el trineo, lo que hace para frenar, como está en una superficie de hielo, lo que hace es dispara, pero en vez de para adelante, dispara para abajo, con un cierto ángulo. ¿Por qué? Porque si dispara para adelante, es muy probable que frene y luego se vaya para el otro lado, ¿no? Y el tipo quiere frenar. De una de quedarse quieto. Entonces lo que hace es disparar con este ángulo. Entonces al disparar con ese ángulo, bueno, se va a frenar porque el hielo le va a hacer un impulso al hombre, ¿no? Hacia arriba, por un lado, y por el otro lado va a haber un impulso de la bala sobre la escopeta para allá. Bueno, depende cómo nosotros tomemos el sistema, que es lo que vamos a hacer ahora. Si tomamos nada más la bala o la bala del hombre y del trineo, dependiendo que tomemos como sistema, se va a conservar o no se va a conservar la cantidad de movimiento. Y tenemos que plantear eso para saber el ángulo con el que tiene que disparar el hombre la bala para que se detenga. Bueno, entonces, fíjense, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, primero elegir el sistema bajo estudio. Lo que podemos hacer, como tomar como sistema bajo estudio al hombre más la bala, hombre más bala, más el trineo, ¿no? Y la escopeta también. Bueno, fíjense, si tomamos como sistema bajo estudio al hombre más la bala, más la escopeta y el trineo, bueno, entonces tendremos que hacer un diagrama de fuerzas y meter todas las fuerzas que hay y ver qué pasa con la sumatoria de fuerzas, ¿no? Sobre ese sistema. Para después poder hacer el análisis de cantidad de movimiento y hallar el ángulo. Bueno, entonces dibujamos a todo como una partícula, y fíjense, las fuerzas que hay son, esto representa el hombre, el trineo y la escopeta, ¿no? Tenemos la normal, el peso, en principio tenemos esas dos fuerzas, ¿no? La normal y el peso. Después, en un momento, dispara la bala. Y fíjense que acá nada más tenemos el peso de la bala. ¿Qué pasa? La bala tiene una masa tan pequeña que el peso de esta bala lo podemos despreciar con respecto a las otras fuerzas. Ese dato es clave. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros despreciamos el peso de la bala, fíjense que
la sumatoria de todas estas fuerzas, antes y después del disparo, sumatoria de fuerzas externas, ¿qué tenemos? Bueno, normal menos peso. Fíjense, todas estas que están acá son las fuerzas en nuestro sistema, antes y después del disparo, ¿no? Normal y peso del hombre de trineo y escopeta y de la bala, antes del disparo, y después del disparo tenemos esto que está acá. Fíjense que la sumatoria de fuerzas externas da 0, y esto es antes del disparo. La sumatoria de fuerzas externas da 0. Ponerla acá. Vamos a borrar la bala por ahora. Antes del disparo tenemos esto y está en equilibrio. Después del disparo, ¿qué tenemos? Después del... Bueno, después del disparo tenemos el impulso de la bala. la normal, el peso. La bala sale en esta dirección. La había dibujado mal, ¿no? Por eso estoy volviendo a... La bala sale en esta dirección. Y esta bala tiene un peso, ¿no? Entonces, fíjense acá, la sumatoria de fuerzas después del disparo, fíjense, si despreciamos al peso de la bala, podríamos decir que la sumatoria de fuerzas después del disparo da 0. Pero fíjense que, imagínense, cuando el hombre, después de que dispara el hombre, con un cierto ángulo para abajo, el movimiento en X se frena y lo que va a pasar es que en Y el trineo con el hombre se levanta, ¿no? Se mueve hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa? La sumatoria de fuerzas después del disparo en X va a ser 0. La sumatoria de fuerzas externas va a ser 0. Pero en Y no va a ser 0. ¿Por qué la sumatoria de fuerzas externas en Y no va a ser 0? Bueno, porque después, ni bien hace el disparo el hombre, esto en X se va a dejar de mover, pero en Y lo que va a pasar es que se va a mover para arriba, ¿no? Por el impulso que el hielo le va a dar al hombre. Esto se mueve para arriba, quiere decir que la normal, o sea, la fuerza de contacto que hay entre el trineo y el hombre, que es la normal, va a ser mayor al peso. Como la normal va a ser mayor al peso, entonces el hombre va a pegar un salto para arriba. O sea, el trineo pega un salto para arriba y vuelve a su lugar. Eso es lo que pasaría en la realidad. El salto debe ser pequeño, pero bueno, es lo que pasa porque la normal va a ser mayor que el peso, la fuerza de contacto. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, como la sumatoria de fuerzas en X se conserva, y es igual a 0, bueno, entonces tenemos que plantear que la sumatoria de fuerzas externas en X es igual a la derivada de la cantidad de movimiento en X respecto al tiempo, y habíamos dicho que la sumatoria de fuerzas en X iba a ser 0.
Fíjense, acá no hay ninguna fuerza en X, nada más todas las fuerzas que hay están en Y. Así que la sumatoria de fuerzas en X sigue siendo 0. Entonces, esto quiere decir que la derivada de la cantidad de movimiento en X es 0, y por lo tanto la cantidad de movimiento en X se conserva. ¿Qué pasa? Ahora cuando hacemos el análisis en Y, tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y externas, ¿no?, es igual a la derivada de la cantidad de movimiento en Y respecto al tiempo. Y esto no es igual a 0. ¿Y entonces qué pasa? Bueno, entonces en Y no se conserva la cantidad de movimiento, aparece un impulso, que va a haber que calcularlo en el inciso B. Y en X sí se conserva la cantidad de movimiento. Entonces, eso es muy importante. Lo que hacemos es, en el eje X, planteamos conservación de cantidad de movimiento, la sumatoria de fuerzas en X es 0, y en Y decimos que no se conserva la cantidad de movimiento, porque la sumatoria de fuerzas no es igual a 0, porque la normal va a ser mayor al peso porque el trineo salta para arriba, y por lo tanto en Y va a haber un impulso. En X no va a haber impulso, pero en Y sí. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, primero, para hallar este ángulo, lo que vamos a hacer es conservación de cantidad de movimiento en el eje X. Para eso entonces vamos a borrar acá un poco. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Hasta ahí va bien? Sí, bárbaro. ¿Oh? Perfecto. Perfecto, bien. Buenísimo. Perfecto. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es plantear la conservación de cantidad de movimiento en X. Bien. Bueno, entonces dijimos que P de X inicial a P de X final, ¿no? En X se conserva. Bien, ¿y qué tenemos? ¿Cuál es la cantidad de movimiento inicial en X? Bueno, la masa total La velocidad inicial. por la velocidad inicial, exacto. La masa total es la suma de estas tres masas rojas que aparecen acá. Bien, y bueno, y acá, cantidad de movimiento final en X, ¿cómo lo describimos? Bueno, sería la masa de la bala por la velocidad en X de la bala, ¿no? Porque fíjense que la bala, al salir así, esto tiene una cantidad de movimiento que es masa de bala por velocidad de bala. Entonces, entonces, fíjense, como la bala sale en diagonal, va a tener una componente en X de la velocidad y una componente en Y de la velocidad. Como estamos analizando la componente en X de la cantidad de movimiento, entonces a nosotros nos interesa acá poner la componente en X de la velocidad de la bala, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento final va a ser la masa de la bala por la componente en X de la bala final, ¿no? Y fíjense que en X el hombre del trineo no se mueve más después del disparo. Así que acá nada más va la masa a la bala. La masa del trineo y del hombre no nos interesa. Bueno, entonces, bueno, después lo que hay que hacer es, acá donde dice masa, la componente en X de la velocidad de la bala, hay que expresarla en función de este ángulo, ¿no? Bueno, para eso usamos trigonometría, usamos el coseno, porque esta componente es lo mismo que decir la velocidad
con la que sale la bala por el coseno del ángulo, ¿no? Y del otro lado, bueno, la masa total es la suma de estas tres masas. Tenemos masa hombre más masa trineo más masa de la bala. Todavía no se me ocurre ninguna forma para escribir más prolijo con la pizarra. Bien, esta es la velocidad inicial. Y ahora fíjense, acá todo es dato menos el ángulo, ¿no? Entonces acá lo que tienen que hacer es despejar este ángulo, pasando todo esto para allá y hacen coseno a la menos 1 del otro y listo. Entonces, el ángulo les va a quedar como coseno a la menos 1 de coseno a la menos 1 de toda la masa total, hombre, masa, bala, sobre masa de bala por la velocidad de la bala, ¿está bien? Bien, entonces, listo. Todo esto es dato. Si hacen las cuentas, yo les digo cuánto me dio. Me dio 59 grados. Casi 60 grados. Bien, entonces, para que el hombre se quede quieto en X, ¿no? Tiene que disparar con un ángulo de 60 grados respecto a la horizontal. Si hace eso, se va a detener el trineo, su velocidad en X final va a ser 0, ¿no? La velocidad en X final del trineo. Bien, ahí lo que hicimos fue responder al inciso A, que preguntaba cuál tiene que ser el ángulo de disparo. Después, el inciso B dice, ¿cuál será el impulso ejercido por el sistema hombre-trineo sobre el hielo en el instante del disparo? Bueno, acá lo que hay que hacer es ver lo que pasa en I, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. En I no se conserva la cantidad de movimiento porque la sumatoria de fuerzas externas no es 0, porque el trineo salta para arriba. Entonces la normal es mayor que el peso, la fuerza de contacto es mayor que el peso. Bien, entonces tenemos que calcular el impulso que el hielo le hace al trineo. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Vamos todo esto. Vamos a esto acá. Bien. Entonces planteamos J, que es el impulso, va a ser igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Esa es una fórmula para el impulso. Y esto es cuando la fuerza es constante, porque ustedes ya vieron con Andrés en la teoría que en realidad el impulso se calcula con una integral, ¿no? Sí. Pero con una integral de producto escalar diferencial de t. Pero acá nosotros tomamos como que la normal, la aproximamos para este caso como una fuerza constante, aunque en realidad varía, tomamos la fuerza promedio y, bueno, trabajamos con El tiempo. este resultado. Bueno, entonces, acá lo que hacemos es, el impulso va a ser a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Bien, y esto es en I, ¿no? Porque en X no hay impulso, hay en I. Cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial en I. Bien, fíjense ahora, ahí alguien está copiando. No sé si alguien puede... Ahí está. Bien, entonces fíjense ahora que inicialmente en I el trineo no se movía, ¿no? Porque se estaba desplazando, antes del disparo el trineo se desplazaba en línea recta. Después del disparo, salta,
¿no? Por el impulso que le hace el hielo al trineo. Entonces, la cantidad de movimiento inicial en I va a ser igual a 0. Y la cantidad de movimiento final es igual al impulso. Y acá, bueno, acá hay un dato adicional que nos faltó poner, que es el tiempo, creo que daba el tiempo. Dice, ¿cuál será el impulso ejercido por el sistema de trineo sobre hielo en el instante del disparo? No. No, está bien. No, con esos datos ya puede estar resuelto. Bueno, entonces, acá lo que tenemos que calcular es la cantidad de movimiento final en I. Bueno, fíjense, y en I lo único que se mueve es, del sistema es la bala, ¿no? La componente, o sea, tenemos la cantidad de movimiento en I de la bala. Entonces, acá podemos poner masa de la bala por la velocidad en I de la bala. Eso va a ser igual al impulso en I. Al módulo del impulso en I. Bueno, y esto va a ser igual a la masa de la bala por la velocidad de la bala final. El seno del ángulo que ya lo habíamos calculado. Este ángulo es de 59 grados. Bueno, y esto si hacen el cálculo, les va a dar 15 newton por segundo. Bien, esta es la componente en I del impulso, bueno, y por lo tanto el